Hola queridos hermanos y hermanas, cordial saludo en este día jueves 30 de abril, fiesta de San Pío V, Papa. También último día de este mes de abril que el Señor nos regala, preparándonos ya para recibir un nuevo mes con la bendición de Dios, ese mes hermoso de la Santísima Virgen María, como es el mes de mayo. Quiero entonces compartirles, hermanos y hermanas, la palabra que el Señor nos regala en este día de manera especial. Aquí es de nuestra parroquia Santa María del Pilar. Los invito para que invoquemos al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor le ordenó a Felipe: ponte en camino en dirección al sur, por la vía que baja de Jerusalén a Gaza. Ahora está solitaria. Él se puso enseguida en camino. Un hombre de Etiopía, eunuco y alto funcionario de la Candace, es decir, de la reina de ese país y superintendente de sus tesoros, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, se hallaba de regreso y sentado en la carroza leía el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a la carroza. Felipe se acercó rápidamente y oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿y si entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Aunque lo humillaron, fue revocado su condena. ¿Quién podrá contar su descendencia? Su vida es arrebatada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó entonces Felipe la palabra y, partiendo de ese texto de las Escrituras, le explicó la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué inconveniente hay en que yo reciba el bautismo? Y mandó parar la carroza y bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que siguió su viaje lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y, continuando su camino, predicó el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Del Evangelio de San Juan. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir el que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos, muy queridos hermanos y hermanas, frente a una palabra hermosa, en la cual los invito para que invoquemos al Espíritu de Dios
en este momento de oración, en este momento en que el Señor nos regala su palabra para este día jueves. Pidámosle a Él que venga con todo su poder, con toda su fuerza, que mande ese espíritu, esa luz, para que invada nuestro ser y para que podamos entender lo que Él quiere que hoy entendamos y para que cada uno de nosotros, de acuerdo a esta palabra, podamos seguir adelante sin miedo, sin temores, sino por el contrario, con gran alegría, anunciando su palabra. El episodio del eunuco a quien evangeliza y bautiza el diácono Felipe es un relato típicamente de San Lucas, bastante paralelo al de los discípulos de Emaús. Vemos cómo hay una serie de características precisamente que coinciden, ¿sí? Cuando Jesús se acerca precisamente a los discípulos de Emaús y comienza a explicarles las Escrituras. Lo mismo pasa en este momento, ¿sí? Vemos cómo hay una catequesis, ¿sí? Que la hizo el mismo Jesús y desemboca precisamente en la fracción del pan. Ahora, en este apartado que acabamos de leer, es un diácono, ¿sí? Felipe, el que anuncia la fe y termina precisamente en la conversión de aquel eunuco, en el bautismo. Bueno, la escena parece que tiene la intención de presentar cómo es el camino de la iniciación cristiana, el anuncio de Jesús, la fe, la celebración sacramental y la vida cristiana, ¿sí? Que nos llevan a pensar en evangelización, en conversión, en sacramento, en vida, ¿sí? Algo que, hermanos y hermanas, nos debe cuestionar en nuestros días, ver cómo muchas veces el sacramento del bautismo se ha convertido en un acto meramente social, ¿sí? Para muchas personas bautizar solamente es signo de fiesta o fotografías y no sé qué más cosas. Desafortunadamente muchos dicen: yo no bautizo a mi hijo porque no tengo plata, ¿sí? Cuando es lo que a veces menos se necesita. No hay plata es para la fiesta o para las celebraciones. Vemos cómo el proceso está bien descrito en este pasaje de la palabra de Dios. El eunuco, un hombre pagano, tiene buena disposición religiosa, a pesar de que no había oído hablar de Dios. No puede ser lógicamente admitido al pueblo de Israel, pero lee las Sagradas Escrituras, gran importancia la que muestra este hombre. Tiene curiosidad por saber quién es el siervo de Yahvé. Vemos entonces a Felipe que a partir de esta situación sube a la carroza del eunuco, ¿sí? Hay todo un simbolismo acá. Entra en diálogo con él, le explica las Escrituras, ¿sí? Vemos cómo entonces desde el Antiguo Testamento le ayuda a pasar hasta el Nuevo Testamento y le da a conocer a Jesús como el Mesías, el siervo, el Salvador. También Jesús a los discípulos de Emaús los invita a entender los hechos actuales a partir del Antiguo Testamento. Fijémonos, muy queridos hermanos y hermanas, cómo hay gente en nuestra sociedad que quiere leer la palabra de Dios, que no la entiende, y a veces quienes la hemos entendido en algún momento, quienes hemos sido evangelizados, quienes ya conocemos algo de Dios, a veces como que no mostramos esa importancia quizás por el otro, por aquel que quiere entrar en conocimiento de la palabra de Dios, en esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo al terminar todo esto, el eunuco es bautizado y sigue su camino lleno de alegría. El diácono Felipe, siempre guiado por Dios, que lleva la iniciativa, nos da una espléndida lección de pedagogía en la evangelización, ayudar a las personas a partir de esa curiosidad, de sus deseos, de sus cualidades, a que encuentren la plenitud de todo ello en Cristo Jesús y lo acepten en su vida. Hoy son muchas las personas que tienen esa curiosidad, ¿sí? Y desafortunadamente a veces van a parar por allá en cualquier grupo religioso, por allá donde los escuchan, porque quizá los cristianos católicos no les damos pauta, no les enseñamos, ¿sí? Al estilo de Felipe. Felipe ayudó al eunuco a partir del Antiguo Testamento,
¿sí?, que estaba leyendo. Cada una de las personas que encontramos tiene su particular Antiguo Testamento, su formación, su sensibilidad, sus dones, sus ansias, ¿sí?, sus miedos, sus problemas, sus dificultades. Nosotros tendríamos que ser, pues, como ese diácono Felipe, que sube a su carroza, es decir, a su misma realidad, que se hace uno como esa persona, lo acompaña en su camino y pues le ayuda a descubrir al mismo Cristo Jesús, como el mismo Jesús, que también se hizo compañero de camino de los discípulos de Maús. Con paciencia los iluminó para que entendieran los planes de Dios. A veces nosotros no tenemos esa paciencia para enseñar. A veces nos creemos ya los doctos, los perfectos, los santos, ¿sí?, los que ya lo sabemos absolutamente todo y no tenemos paciencia con aquel que está comenzando los caminos del Señor. Hoy Felipe también nos enseña eso, ¿no? Esa paciencia que debemos tener y mostrar ante los demás. A veces con esos niños que también están iniciando en este proceso precisamente de conocimiento del Señor. Vemos cómo, pues al final de la lectura de hoy, parece que cambia el discurso, ¿sí? Ha empezado a sonar el verbo comer, ya esto en el Evangelio, ¿no? Se da una nueva repetición: yo soy el pan de vivo. Tiene ahora pues un gran desarrollo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús se presenta como ese alimento, ¿sí?, como aquel que viene a darnos vida eterna. Vemos cómo entonces hoy el evangelista quiere presentarnos a ese Jesús que dona su carne por la vida del mundo, ¿sí?, el cual fue pues precisamente sacrificado en la cruz. Hoy, hermanos y hermanas, pues nosotros tendríamos que preguntarnos cuando celebramos la palabra de Dios, cuando la acogemos y cuando participamos del cuerpo y de su sangre, pues tendríamos que cuestionarnos si verdaderamente somos conscientes de que es Cristo el Señor el que entra a nuestras vidas, el que hace parte de nuestro ser, ¿sí? Vemos entonces cómo, hermanos y hermanas, la Eucaristía es para cada uno de nosotros y debe ser el centro de nuestra existencia, el centro de nuestro caminar, el centro de nuestra fe. Creemos en Jesús y lo recibimos sacramentalmente. Estamos convencidos verdaderamente de que es a Él a quien recibimos. A veces está en la forma en cómo lo recibimos, internamente, ¿sí?, la forma en cómo estamos preparados. De veras, esto nos está ayudando a vivir la jornada más alegres, más fuertes, más llenos de vida. No podemos comulgar y ser personas amargadas, ir a pelear en el hogar, ¿sí? No podemos ir a la Eucaristía y salir como si nada, porque a veces pensamos que la Eucaristía es cuando se termina con el Padre y se pueden ir en paz y ya, hasta ahí llegó todo y se terminó todo. No, la Eucaristía continúa, ¿sí? Y pues precisamente debe vivirse en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares, con aquellas personas con quienes nos encontramos cada día de nuestra existencia. Porque recordemos que la finalidad, pues, de todo es vivir con Él, como Él, en unión con Él. Queridos hermanos y hermanas, que aunque en estos días, en estos tiempos no estemos viviendo la Eucaristía presencialmente, la aprendamos a vivir de una manera distinta, que recibamos a ese Jesús en espíritu, en verdad y vida, en nuestros corazones, en nuestro ser. Pidámosle a María Santísima, Nuestra Señora del Pilar, que nos ayude, que nos dé fortaleza, que ella nos levante de este lugar, de este momento tan difícil que estamos viviendo, para que todos, un día no muy lejano, ¿sí?, un día cercano, podamos nuevamente congregarnos en nuestra iglesia y poder celebrar ese sacramento tan grande de la Eucaristía. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como el pan vivo bajado del cielo, y danos la gracia de alimentarnos siempre de este pan, para tener la vida eterna. Amén. Quiero darles a todos ustedes
la bendición que viene de Dios, y que el Señor los acompañe y los proteja de todo mal y peligro. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de estos hijos tuyos, acompáñalos siempre, protégelos, Señor, dale la vida, dale la salud y permítele, Señor, que a través del encuentro contigo puedan seguir creciendo en tu amor, en la fe y en la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, que el Señor me los acompañe y me los proteja siempre.